A la luz de la palabra. Bienvenidos a un nuevo programa, muchas gracias por acompañarnos. Estamos compartiendo juntos verdades que encontramos en la palabra de Dios, desde diferentes puntos de vista, desde diferentes libros, diferentes versículos. Dios nos está hablando al corazón, de eso no queda duda. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos. Y hoy Dios te quiere decir algo en especial. Hoy Dios tiene un mensaje particular, así que tenés que prestar atención. Gracias por acompañarnos en el mensaje, gracias por acompañarnos en el seminario que estamos llevando adelante también. Así que, ¿qué te parece si empezamos a estudiar la palabra de Dios, que es para lo que estamos acá? Vamos a empezar y vamos a abrir el libro de Lucas. El libro de Lucas en realidad es el Evangelio, según Lucas, que es cómo Lucas cuenta y cómo Lucas narra cómo fue la historia y cómo fue que Jesús se desenvolvió en la tierra cuando estuvo y vino a morir por vos y por mí. Las enseñanzas que dejó, los milagros que hizo, es uno de los 4 evangelios. Y él en el capítulo 12, en el versículo 16, es el único de los 4 evangelios que registra esta parábola. Así que Lucas encontró algo que los otros discípulos no, o quizás registró, le dio más importancia. Y saben, para entender un poquito, Jesús ya era considerado un rabino, era considerado un maestro, pero no cualquier maestro, porque los maestros en esa época no hacían curaciones milagrosas como las que estaba haciendo Jesús. Entonces le llama la atención a la gente que cómo podía ser que un maestro hablase y no solamente hablase, sino que viviera lo que decía. ¿Cómo puede ser que esta persona tenga autoridad en lo que dice? Entonces era lógico en aquel entonces acudir a los maestros, no solamente para responder preguntas bíblicas, sino también cuestiones diarias, cuestiones de familia, problemas que tenían matrimoniales, etc. Y acá Lucas registra podríamos decir esta parábola particular y previa a un tema que ya hablamos anteriormente, que está en nuestro canal y que tiene que ver con cuando Jesús habla acerca de los lirios del valle que no se visten o, por ejemplo, los pajarillos, que no hay que preocuparse por lo material. Esto es la introducción y es lo que vamos a leer. Y para ello tenemos que ir al libro de Lucas, el capítulo 12, el versículo 16. Pero antes déjame decirte que si no tenés una Biblia, nos podés pedir. Envíanos a través de los diferentes medios de contacto que van a ir apareciendo a lo largo del programa. Y ahí nosotros vamos a ver cómo vamos a hacer para hacerte llegar una Biblia en papel para que puedas leer, subrayar, resaltar las partes más importantes. Si no, también podés utilizar el celular, ¿no? Que hoy en día todos tenemos la Biblia también en el celular, se puede descargar y leer ahí. Pero no dejes de leer la palabra de Dios. Y Lucas 12, 16 dice lo siguiente: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Estamos hablando de que la heredad no solamente hacía referencia a una herencia o quizás a una cosecha, sino que está hablando del producto de toda su vida. Seguramente esta heredad había sido un campo y este campo le produjo y le trajo muchas satisfacciones y le trajo muchas ganancias a esta persona. Dice acá, un hombre rico era. Y si era un hombre rico era porque había trabajado lo suficiente como para generar ganancias extra de lo que necesitaba para vivir. Podríamos decir que presentando en esta parábola, en esta explicación, a un grupo de hermanos que habían venido a reclamar un problema de la herencia. Y como ya te dije, se acudía a maestros para hablar. Y había culturalmente, ¿no? Inclusive en la Mishnah, que era un libro de decretos que tenían que obedecer los judíos, decía que si, por ejemplo, si había 2 hermanos y tenían que heredar un terreno, siempre al primer hijo varón se le daba el doble que al otro, por ejemplo. Si había más de 2 hijos,
la distribución de los campos o de la herencia, cualquiera que fuera, dependía de lo que el maestro o el rabino le decía cómo dividirlo, o sea que era de manera arbitraria. Entonces acá hay un tema que es el eje central y el que Jesús se quiere centrar. Y tiene que ver con la avaricia, tiene que ver con el amor al dinero, que tiene que ver con lo que es, cuál es la prioridad en nuestra vida. Y vienen dos hermanos y uno, podrían ocurrir dos situaciones que podría pasar con este hermano menor que acude. Una podría ser, no le quiere dar a su hermano mayor la porción doble, o otra, el hermano mayor le está estafando y le está sacando de más. Entonces Jesús, sin querer meterse en un conflicto de dinero, ni tampoco en un conflicto familiar, dice, bueno, vamos a ir al punto de la situación. ¿Qué es importante en esta vida? ¿Qué es lo que te tiene que motivar cuando vos te levantás todos los días? Y te lo voy a explicar en una parábola. Entonces lee el primer versículo dando el contexto. Este hombre rico tenía un gran problema. ¿Y cuál era el problema? La plata. ¿Sí? Y entonces dice que este hombre habría producido mucho. Él había a lo largo de su vida tenido ganancias financieras, ¿sí?, que lo hacían vivir muy bien. Ahora, ¿el problema es tener la plata? El problema no era la plata. El problema va más allá de lo que uno tiene, ¿sí? Jesús plantea dos situaciones que son importantes y que se reflejan en este hombre rico. La primera, el hombre no veía más allá de sí mismo. Y segundo, y más trágico, este hombre no veía más allá de este mundo. Entonces la situación sigue. Y en el versículo dice, 17, voy a leer. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Mis frutos? ¿Y Dios dónde queda en la ecuación? ¿Dios dónde queda en esta parte de la ecuación? El hombre puede plantar la semilla, puede regarla, puede cuidarla inclusive. Pero ¿qué puede hacer el hombre en la semilla para que crezca? El único que puede hacer crecer la semilla es Dios. El problema no es lo que tiene este hombre. El problema es que él cree que es todo gracias a que él se lo merece. Que todo lo que él tiene es porque él es una buena persona y todo lo que hizo es suyo. Porque fíjense que dice, pensaba dentro de sí. Este Jesús en esta parábola está expresando que este hombre tenía continuos pensamientos hacia este tema. Quizás no dormía por este pensamiento. ¿Qué hago con tanto? Entonces, en su parecer llegó a una conclusión lógica, viéndolo desde el punto de vista egoísta. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a guardar? Entonces en el 18 dice, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Mis frutos, mis graneros, mis bienes. Este es un texto, una parábola corta donde más expresiones en primera persona vamos a encontrar. Mis frutos, mis graneros. Ahora volvemos a lo mismo. Todo esto que yo creé, todo esto que yo generé, todo esto que yo gané, todo esto que yo y yo. ¿Dónde queda Dios? Solo pensaba en sí mismo. ¿Cómo voy a guardar mis bienes? Ahora, ¿no se puso a pensar un poquito en el que tenía al lado? ¿No entendía que todo lo que él tenía era gracias a que Dios le había permitido que lo tuviera? ¿No se dedicó a pensar que todas estas posesiones eran gracias a que Dios lo había bendecido? ¿Dónde queda el pensamiento de la providencia divina en este tipo de personaje?
porque él es clarito, no lo dejaba dormir sin saber qué iba a hacer con sus frutos y sus bienes. Y el egoísmo era una de las principales características de esta persona. Y el no querer compartir era otra de las principales características de esta persona. Y acá no se trata de cuánto tenía. Acá el problema no era cuánto tenía, sino que qué hacía con lo que tenía. ¿Qué era lo que motivaba a esta persona sus acciones? Y esto me hace pensar a mí. ¿Será que este hombre fue tan pobre que lo único que generó en su vida fue riquezas? ¿Fue tan pobre y miserable que todo lo que acumuló solamente le sirvió para la vida en este mundo? Entonces dice en el versículo 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Lo que alimentaba el alma de esta persona eran sus bienes. Ya sabemos que cuando la Biblia utiliza el término en griego tsuje, es un poquito de idioma, no hace referencia a la dualidad platónica que nosotros hoy conocemos y el concepto que hoy se conoce, ¿no? Del cuerpo por un lado y el alma por el otro. No, ya lo vimos, lo estudiamos y ustedes lo tienen a su disposición en nuestro canal de YouTube. En realidad, cuando lo que se traduce acá como alma quiere decir también vida. Lo más íntimo del ser, la vida misma, el ser viviente. Quiere decir que todo lo que motivaba a este hombre era generar bienes materiales. Ahí estaba depositado todo su interés, ahí estaba depositada toda su esperanza, ahí estaba depositada toda su confianza. Ahora, ¿está mal vivir de las ganancias? Claro que no. Fíjense que tiene el descaro de decir, derribaré mis graneros y edificaré unos mayores. O sea que no le importaba invertir en deconstruir y construir, en destruir y construir, con tal de no darle a nadie lo que Dios le había, con las bendiciones con las que Dios le había llenado. Y cuando habla acá de disfrutar su fortuna, no está hablando solamente de viajes, de conocer lugares nuevos, sino está hablando de malgastar su fortuna. Está hablando de darle rienda suelta a los vicios, malgastar su dinero en pasiones pecaminosas, podríamos decir. Al igual así como lo hizo el hijo pródigo, que su herencia la malgastó, este mismo concepto tenía esta persona de la vida. En ningún momento miró hacia el costado o hacia arriba. En ningún momento se preocupó por el que tenía al lado. En ningún momento miró al prójimo. Y estas son con las características que Dios describe a este hombre rico. ¿Saben? Cuenta una historia una vez que estaban charlando un muchacho joven y un hombre que ya había vivido mucho, ¿no? Entonces le dice el hombre grande al muchacho, ¿y qué vas a hacer de tu vida? Y voy a estudiar. Entonces el hombre grande le dice, ¿y después qué? Y después de estudiar seguramente voy a tener mi empresa, un local, voy a tener y generar mucha plata. ¿Y después qué? Y seguramente que con esa plata voy a crecer, voy a vivir y voy a comprarme mi casa, voy a hacer viajes, voy a tener mis vacaciones. ¿Y después qué? Le dice el hombre grande, ¿no? Y el joven lo mira y le dice, y me jubilaré, calculo, dice, ¿no? Y tendré una jubilación y moriré. Y el hombre mayor le vuelve a decir, ¿y después qué? Y ahora yo te pregunto, ¿y después qué? ¿Dónde estás poniendo tus esperanzas? ¿Dónde estás poniendo tus expectativas de vida?
¿Para qué gastás tu esfuerzo, tu aliento, tu vida? ¿Para qué? ¿Para un tesoro que va a terminar con este mundo? Y podríamos decir que mundanalmente, con el cotidiano, esta persona era una persona exitosa. Podríamos decir, era un hombre rico, esta persona era hiper exitosa, le fue bien en la vida. Pero sin embargo, Jesús no lo describe así. Fíjense que el versículo 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo que para este mundo sería una persona exitosa, Jesús lo llama necio, insensato, irrazonable, carente de sentido, ignorante, imprudente. ¿No te das cuenta que el reino de Dios no se puede comprar? ¿No te das cuenta que la vida eterna no tiene precio, no hay plata que la pague? ¿No te das cuenta que no importa cuánto intentes, la vida no es tuya? Este hombre se encargó de acumular tesoros, pero se olvidó de algo importante. Él podía comprar bienes, podría comprar recursos, podría comprar materialmente lo que quisiera, pero había algo que no podía comprar, y era la vida. No podía intercambiar un granero por la eternidad. No podía intercambiar algún bien, alguna casa por la salvación. Y esto me hace pensar, ¿para qué estoy construyendo mi futuro? En lo que me queda de acá para adelante, ¿en qué estoy poniendo mis expectativas, mis esperanzas, mis anhelos, mis ahorros? Te vuelvo a repetir, acá Jesús no está hablando, acá el problema no es el tener, acá el problema son las prioridades de esta persona. Necio, carente de sentido, ¿no te das cuenta que tarde o temprano esto va a ser destruido? Esta noche vienen a pedirte tu alma, dice. Y todo esto que acumulaste, todo esto que no le diste al más necesitado, todo esto que decidiste guardarte para vos, ¿para quién va a ser? En otras palabras, los tesoros que estás acumulando, ¿para dónde son? ¿Para el reino material y terrenal o para el reino de Dios? ¿Cómo hoy estás viviendo? Las decisiones que están tomando, ¿a dónde las estás depositando? ¿En el banco terrenal o en el banco celestial? Ese plazo fijo que tenés, ese plazo fijo con lo que sea que tengas, ¿para qué te va a servir? ¿Para lo terrenal o para lo celestial? Fíjense que en el 21 dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. No podemos, lo voy a volver a repetir, hacer planes para esta tierra y heredar la vida eterna. Esta manera de actuar va totalmente en contra del mensaje del Evangelio eterno. Nadie que tenga pensamientos egoístas puede llegar al cielo. Este hombre rico no veía más allá de sí y de este mundo. Pero nosotros hoy tenemos la posibilidad de mirar más allá de lo que somos nosotros y sobre todo tenemos la posibilidad de generar, ¿sí?, tesoros
que sirvan para vida eterna. Y la única manera de lograrlo es a través del estudio de la palabra de Dios. Es a través de tener una comunión con Cristo todos los días. ¿Qué estás haciendo para lograrlo? ¿Por qué te detenés en cosas pasajeras? ¿Por qué luchás por lo que la polilla corrompe, el moho destruye? Dios quiere darte bendiciones eternas. Y entonces ahora sí voy a leer el versículo al que Jesús responde con esta parábola. Y es el versículo 15 del capítulo 12. Y les dijo, Jesús mismo hablando, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vuelvo a repetir, acá Jesús no está hablando en contra de las posesiones, sino hay que tener en cuenta algo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Acá no importa cuánto tengamos en el banco. Acá importa es qué estamos haciendo con los recursos que Dios nos dio. ¿Qué estás haciendo con las bendiciones que Dios te entregó? Y una bendición puede ser no solamente recursos económicos. Dios te dio talentos. Dios te dio capacidades que otros no pueden hacer. No sé, puede ser hablar, predicar, cantar, pintar. ¿Qué estás haciendo con eso que Dios te entregó? ¿Lo estás guardando para vos? ¿O lo estás poniendo al servicio de Dios? Cuando lo pones al servicio de Dios, estás empezando a acumular tesoros en el cielo. Estás empezando a tener una vida no solamente en este mundo, sino pensando en un mundo futuro. Porque Cristo pronto va a venir. De eso no hay dudas. Él lo dijo, y si vino una vez y murió y lo creíste y lo leíste y lo creíste. Resucitó, lo leíste y lo creíste. Dijo que iba a venir por segunda vez, lo leíste, ¿no lo vas a creer? Todo habla de que Cristo pronto viene. Todo habla de que dentro de poco este mundo va a pasar a la historia. Todo va a ser hecho nuevo. ¿Te lo vas a perder? ¿Por qué? ¿Por un pensamiento egoísta? ¿Por preferir algo pasajero? La Biblia explica cómo va a ser cuando Cristo venga. ¿Qué va a pasar con los buenos? ¿Qué va a pasar con los malos? Los malos, ¿qué va a pasar con su destino? Los buenos, ¿cómo van a ser divididos también? Porque hay grupos. Eso lo vamos a estudiar en el programa que sigue con el licenciado Rubén. Pero tenemos que entender algo. No vamos a llegar a heredar la vida eterna a menos que empecemos a vivirla hoy. Y el mensaje del Evangelio no es un mensaje egoísta, es totalmente lo contrario. Es un mensaje de bondad, de amor, de dadivosidad. ¿Qué estás haciendo con las bendiciones que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con las riquezas que Dios te dio? Es momento de dejar de mirarnos hacia uno mismo, hacia nosotros. Y es momento de empezar a mirar hacia el otro. Pero sobre todo también mirar hacia arriba, porque Cristo viene. Él está a las puertas. ¿Qué vas a hacer cuando Él venga? ¿Vas a tener otras prioridades más importantes que tu salvación? ¿Vas a permitir que lo pasajero reemplace a lo eterno? Déjame decirte que ese es un mal negocio. No seas como este rico insensato, que él creía que lo tenía todo, pero en realidad perdió todo por no mirar a los demás, por no mirar a Cristo. Es momento de mirar al otro, de ayudar, de contar que Cristo viene, de cubrir las necesidades, porque somos una familia. Dios te está dando esa oportunidad
no las desperdicies. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias porque siguen el seminario. Ahora viene otro video que también es otro programa a cargo del licenciado Rubén Ar. Te invito a que accedas a su programa a través del siguiente link.